Buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogo con Montonero. Bueno, hace unas horas se ha producido un acontecimiento, una instantánea, en la que el expresidente Donald Trump y el actual presidente de Argentina, Javier Milei, se encuentran en este evento del conservadurismo mundial que se llama CEPAC, que suele desarrollarse en Washington y que significa el Conservative Political Action Conference, es la conferencia de la política de acción conservadora en los Estados Unidos, que suele reunir a la crema innata del conservadurismo, sobre todo estadounidense. Eh, pero lo significativo de este encuentro es la efusividad con que el expresidente Donald Trump y Javier Milei, un economista libertario, un economista austriaco, ¿no? Austriaco, tal como se define él, esa efusividad, ese abrazo, ese encuentro con el cual ellos se expresan públicamente como si fueran dos guerreros, dos jefes de ejércitos peleando en una cruzada que tiene que ver con lo que el día de hoy vamos a hablar. ¿Cuál es el significado de este encuentro? Sobre todo para Iberoamérica y el mundo anglosajón. Siempre, de alguna manera, la idea de conservadores, la idea de liberales, incluso la idea de izquierda ha tenido una connotación muy diferente en América Latina, en Iberoamérica y en el mundo anglosajón, ¿no? Entonces, ¿cuál es la connotación de este encuentro? ¿Qué puede significar este encuentro y qué cosas se están revelando, sobre todo en Occidente? En esta idea general donde se combinan las libertades políticas, económicas. ¿Qué puede estar significando esto? Bueno, queremos reflexionar sobre estos temas y el día de hoy hemos convocado al señor Francisco Tudela, ex canciller de la República, un intelectual de larga trayectoria en el Perú, en Iberoamérica, en el mundo, y él ha tenido la gentileza de aceptar este diálogo. Buenas tardes, señor Tudela, gracias por la conversación. Muy buenas tardes, Víctor Andrés. Encantado de estar en tu programa, que por lo demás siempre es un programa estimulante y útil para fortalecer a la República, la democracia y fortalecer la justicia, que es darle a cada uno lo que le corresponde, que creo yo es un ideal del periodismo de calidad y de la vida intelectual en general. Gracias, señor Tudela, muy agradecido. Bueno, ¿qué reflexión le convoca para usted este encuentro bueno, Milei, presidente de Argentina, uno de los gigantes de América Latina, del mundo iberoamericano, por decirlo también con todas sus letras, con uno de los hombres más poderosos del mundo anglosajón? Bueno, tiene una enorme importancia porque CPAC, que es esta reunión conservadora que se da cada año en los Estados Unidos, es antigua. Yo recuerdo haber asistido a una reunión de CPAC en 1991, a finales de 1991 o principios de 1992, principios del 92, más o menos como ahora en febrero, pero en Washington, D.C. Y en esa época era un fenómeno anglosajón, norteamericano. Hoy CPAC es un fenómeno global. Yo conozco a diversas personas que han estado en este último CPAC. Hay holandeses, hay españoles, hay argentinos, hay peruanos, y entonces definitivamente ya la representación en este evento es muy grande. Y de ahí la importancia de esta reunión. Ha estado Santiago Abascal, que es en realidad el jefe de la tercera fuerza en España, ¿no? Eh, ha estado presente Milei, que es el presidente de la Argentina, y Milei ha sido muy efusivo con Trump y Trump con Milei, porque
él anticipa un mito en esta reunión de Trump y Milley. El mito que queda evaporado con esta reunión es de que el liderazgo de un hombre como Trump o como Orban o como el mismo Abascal o Giorgia Meloni en Italia son liderazgos populistas. El término populista es un arma arrojadiza. No son populistas. Que tengan apoyo popular, como es el caso de Giorgia Meloni, que tiene mayoría en el Senado y mayoría en la Cámara de Diputados, pero que sin embargo es seria respecto a su política europea. Naturalmente se ocupa de sus problemas como Orban se ocupa de los suyos. Uh, Implica que se está formando una corriente de pensamiento mundial que se articula, creo yo, alrededor de dos elementos centrales. El primero es la justicia, dar a cada uno lo que le corresponde. Y entonces cuando los estados, como estado, como organización estatal, no me refiero a los países, se vuelven gigantescos y desperdician los recursos de los ciudadanos en aventuras, en guerras, en proyectos que son elefantes blancos, en comprar la voluntad de sus pueblos mediante bonos, regalos, qué sé yo. Entonces se está robando a aquellos que producen, se les está haciendo pagar impuestos para regalar a aquellos que no producen o para entrar en aventuras internacionales que no son rentables. En el caso de la Argentina, es el caso de un Estado que se ha desenvuelto en una corrupción espantosa en las administraciones anteriores, que llevó a la locura el desperdicio de los fondos públicos, que tenía un déficit. Por primera vez con Milei tiene superávit. No es un superávit gigantesco, son 500 millones de dólares, pero es un superávit. Y en el caso de Trump, cuando Trump dice que él va a solucionar la guerra de Ucrania en 24 horas, lo que en el fondo está haciendo es enviar un mensaje diciendo que hay que buscar una fórmula para cortar esta hemorragia de dinero que se desperdicia en un conflicto armado que pudo haber tenido otra solución de haberse actuado de otra manera en el momento oportuno. Milei le agradece a Trump el apoyo. Le dice, señor presidente, muchas gracias por el apoyo que me ha dado, porque Trump durante la campaña de Milei habló bien de Milei, lo respaldó. Y Trump le responde, usted, Milei, también es MAGA. MAGA es Make America Great Again. Pero luego añade Trump, dice Make Argentina Great Again. O sea, hagamos a la Argentina grande de nuevo, que es el mensaje presidencial de la toma de mando de Milei. Efectivamente. Entonces, el primer elemento es la justicia. Romper con el mito de la redistribución o con este mito inasible de la justicia social, que nadie puede definir, nadie sabe qué cosa es la justicia social. La justicia sí, la justicia es dar a cada uno lo que le corresponde y se le da a cada uno lo que le corresponde según su esfuerzo, según su trabajo, etcétera. Y el segundo elemento central es el haber comprendido que los estados no pueden vivir con esta estructura gigantesca que produce déficit, que produce inflación y que perjudica al trabajador. Porque fundamentalmente esta es una revolución antiprogresista
entendiendo como progresismo hoy a la socialdemocracia mutada para el siglo XXI, está opuesta a esa socialdemocracia que desperdicia el dinero en una multitud de empleos públicos, en una multitud de gastos no productivos, y de lo que se trata es de regresar a darle prosperidad y riqueza al pueblo. ¿De acuerdo? Paul ha sido quien mejor ha definido el tema en el debate en el Senado sobre el tema de Ucrania. Ha dicho, no deberíamos ocuparnos primero de nuestros problemas. De acuerdo. Ahora, lo que llama la atención es, a ver, eh, durante la Guerra Fría, la idea de un conservador anglosajón estaba muy distante de la idea de un conservador latinoamericano, iberoamericano. Este, incluso en otras épocas, siempre ha sido así. Acá estoy, digamos, la idea de lo español o lo hispánico, ¿no? Siempre ha tenido una distancia de la tradición conservadora anglosajona. Los, eso ha sido, incluso es parte de nuestra historia. Ahí están en gran parte los arielistas, por ejemplo, ¿no? Pero, Correcto. pero uno siente que el día de hoy eh, la izquierda ha definido claramente su identidad y su programa. La izquierda mundial, estoy hablando de toda la izquierda mundial, a tal punto que la idea de los conservadores el día de hoy también se ve obligada a definir una identidad y un programa, ¿no es cierto? Yo recuerdo que Raymond Aron en El opio de los intelectuales se preguntaba, ¿hasta dónde va la izquierda? ¿No? Y decía, pues, hay una izquierda de la Revolución Francesa y hay otra izquierda anticapitalista, la marxista, y trataba de definir por dónde iba la izquierda. Eso el día de hoy está absolutamente claro. La izquierda mundial es antioccidental y la reacción conservadora parece ser prooccidental. Algo de eso se puede ver en este encuentro de Milei y Trump en Washington. Claramente, claramente, porque yo diría que el conservadurismo de estos primeros 21 años del siglo XXI, 24 años del siglo XXI, está caracterizado por notas muy diferentes a las del siglo XX o a las del siglo XIX. En el siglo XIX o en la primera mitad del siglo XX, los conservadores latinoamericanos eran una coalición de propietarios, fuerzas armadas y la iglesia. Y entonces, y mantener, digamos, un status quo basado sobre esas tres fuerzas. En el siglo XXI, yo diría a partir de la segunda mitad del siglo XX, con el Concilio Vaticano II, la Iglesia Católica ya no ha cumplido ese error en América Latina, ha seguido su propio camino y este siglo lo profundiza. Es un camino que ha permitido, digamos, la eclosión de los movimientos protestantes y evangélicos en toda América Latina, puesto que para mucha gente ya no porque sean conservadores en el sentido del siglo pasado, sino porque la Iglesia Católica, al dedicarse más a lo colectivo que a lo individual, descuida a la persona. Y entonces la persona, el individuo, es el eje de una sociedad libre y pareciera ser que las fuerzas protestantes han puesto el énfasis ahí en América Latina. Y entonces ese factor ha cambiado. Hay una competencia teológica, por decirlo de alguna manera, y entonces ese factor ha cambiado. Luego, con el final de los gobiernos militares en el siglo pasado, también el tema del abandono del militarismo es un tema radical en América Latina. Eso ha quedado atrás. Nadie quiere volver. Los ejércitos se han transformado, se dedican
a formarse no solo para la defensa nacional, sino también para enfrentar desastres naturales o llevar a cabo operaciones de mantenimiento de la paz. Y se han reducido, la tecnología militar ha cambiado. Entonces ya ese rol, digamos, arcaico, decimonónico de las Fuerzas Armadas latinoamericanas también ha terminado. Y entonces, ¿en qué se basa el conservatismo latinoamericano de hoy? ¿Y dónde está el punto de unión con los Estados Unidos, a pesar de ser realidades diferentes? Es que tanto la cultura latinoamericana, con su impronta histórica, que es de origen católico e hispano, es mal que bien es una cultura fundamentalmente occidental. Y Exactamente. la cultura norteamericana, con su impronta contestataria, puritana, los regicidas de Carlos I se refugian en Massachusetts, huyen de Inglaterra y se van a los Estados Unidos y se genera una especie de jacobinismo protestante. Los primeros estados protestantes en los Estados Unidos en el siglo XVII, a principios del siglo XVII, no diferenciaban lo religioso de lo civil en sus tribunales, cosa que era terrible. Y en fin, uno ve, por ejemplo, lo de las brujas de Salem, cuando uno visita Salem, eso es una cosa chocante, pero bueno, todo eso ha quedado atrás. Lo que queda hoy es la conciencia de que estas culturas pertenecen a un mundo histórico que se llama Occidente. Y por el contrario, los progresistas, la socialdemocracia, etcétera, son antioccidentales. Y entonces van a la confrontación, ya no del proletariado contra la burguesía, sino a la confrontación racial, a la confrontación sexual, a la confrontación ambiental. Y eso todo es interesante porque todo esto viene de la Escuela de Frankfurt. Marcuse decía, es de origen alemán, como toda la impronta marxista y sus mutaciones y transformaciones, por desgracia, es alemana. Y entonces, esto es un brazo final de la filosofía alemana, decía Marcuse, en los Estados Unidos, ya el proletariado se ha burguesado y ya no representa una fuerza útil, ahora hay que trabajar las sensibilidades, el color de la piel, las apetencias sexuales, la identidad sexual, el miedo a morir por la contaminación o por el cambio climático, por lo que fuese, todos esos temores complejos, susceptibilidades son explotados por esta izquierda que uno diría que es extremista, pero es la izquierda que gobierna España, es la izquierda de Pedro Sánchez, o sea, es la socialdemocracia actual, es la izquierda de Scholz en Alemania. Entonces, Bueno, de Chile y Colombia también. bueno, de Chile, Colombia es un caso aparte. Colombia representa una izquierda, la izquierda colombiana es una izquierda retrógrada, Adoctrinado. representa una supervivencia marxista-leninista maquillada a la moda del siglo XXI, pero no puede demostrar ni siquiera que está en el lugar donde, por ejemplo, está la izquierda chilena. O sea, De, porque también hay primitivismo en las izquierdas mundiales. de Hay acuerdo. quienes quieren volver a 1970 y hay otros que quieren volver a 1917 a San Petersburgo. Pero hay de todo, ¿no? Pero el fondo del asunto es que el elemento cultural une a Milei y a Trump, a Orban y a Meloni, a Abascal y a todo este movimiento conservador que se va articulando. Ahora, No existe la universalidad
absoluta. Sobre eso hay también unas nuevas interpretaciones del liberalismo. A Que eso voy, doctor Tudela. Quiero preguntarle eso. Mire usted, siempre Milei, digamos, uno en América Latina habla de Milei y finalmente es el liberal ortodoxo en economía, la escuela austriaca, el libertario, es la representación del liberal. Pero el día de hoy, Milei empieza a expresar un liberalismo que se desmarca claramente de todas estas corrientes neomarxistas, neocomunistas, que sorprendentemente en la última década se han apropiado del concepto liberal. Usted puede ver a un neomarxista, a un neocomunista, a una visión antioccidental, proclamándose liberal, en defensa de las libertades absolutas, como si éstas fueran posibles, eh, intentando erosionar todas las instituciones intermedias de Occidente. Milei es todo lo contrario. Es la imagen de un liberal, pero a la vez de un conservador. ¿Cómo explicar este fenómeno? ¿Tiene usted alguna explicación? profundísima. Hay una mutación del liberalismo en la medida en que va demostrando cuáles tesis son ciertas y cuáles tesis son falsas. O sea, se pasa del liberalismo clásico de Smith del siglo XIX al neoclásico del siglo XX, en el cual hay algo de estatismo. Todo esto se basa en un error conceptual que es de John Stuart Mill, que era liberal, pero John Stuart Mill presupone que el consumo se da por clases sociales. Esta creencia de que el consumo económico se da por clases sociales lleva al concepto de redistribución. Esto significa, si yo le quito a un grupo y le doy a otro grupo, ese otro grupo va a gastar uniformemente lo que se le dé, digamos, en educación, en higiene, en buena alimentación. Eh, pero después de eso viene la escuela austriaca que revoluciona la economía y se ve que la economía está sustentada no en decisiones colectivas de consumo, sino en decisiones individuales y que los precios no están determinados por el trabajo, como se creía, o sea, que un producto no es el trabajo más el valor añadido de las materias primas, del invento que permite desarrollar ese producto, etcétera, 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 sino que depende del consumidor. El consumidor, si desea algo ardientemente, pagará por eso lo que sea. Entonces, la escuela austriaca descubre que el eje de la economía está en el individuo y en la persona, y que el eje de la economía no está en lo colectivo. Bertrand de Jouvenel escribe un ensayo muy importante en el siglo XX que se llama La ética de la redistribución. Y ahí él demuestra fehacientemente que la redistribución no es posible porque se redistribuye y la decisión de usar lo redistribuido no es colectiva, no es por clases, es individual. Entonces, lo que uno gaste en la educación de sus hijos, el otro lo gastará en irse a la cantina y tomarse un cajón de cerveza, y el tercero en Dios sabe qué cosa, y el cuarto en comprar algo para un negocio, pero el fondo es que no se puede garantizar en la redistribución la calidad del uso de los bienes. Y entonces demuele Bertrand de Jouvenel la tesis de la redistribución y señala su origen en Mill. Y luego viene la escuela austriaca, de von Vorbeck, de la cual viene Mises, de la cual viene Hayek, etc. Y la idea clarísima y demostrada que el mercado está decidido por por el deseo del consumidor, del individuo. Por eso es que, por ejemplo, Ronald Reagan, cuando hace su reforma económica,
puede desarrollar una economía de la oferta, porque Ahora, él está partiendo de la base de que la gente va a querer lo que se le ofrece. ahora, pero digamos, todo eso, cuando usted hace esta descripción económica, bueno, ahí uno está viendo a Milei. Eso es mi ley. Claro, pero por otro lado, Milei tiene un programa social conservador, no a la ideología de género, es crítico de la democracia identitaria, de las cuotas, es crítico incluso del aborto. Entonces, tenemos a un conservador liberal o a un liberal conservador. Digamos, he ahí una gran novedad. ¿Cómo interpretar estos hechos? El valor de la persona es tal vez el eje, como ya lo hemos visto en el aspecto cultural, como el valor de la persona es enormemente importante y como lo colectivo es más bien una abstracción. Lo hemos visto en el campo económico, primero en el campo cultural, después en el campo económico. En el campo social ocurre lo mismo. La vida es un individuo. La ficción de Margaret Sanger y las feministas y todo este movimiento radical que llevaba a permitir el aborto bajo el argumento de que el embrión forma parte del cuerpo de la madre, ha sido refutado por los exámenes de ADN. Resulta que no forma parte del cuerpo de la madre, sino que es un ser humano diferente. Y al nacer, ese ser humano se abre a la potencialidad del mundo. Eso no es ni conservador ni revolucionario, eso es científico. Y entonces, matar esa vida y negar esa posibilidad de desarrollo es una cosa terrible. Y entonces mi ley reacciona contra eso. La democracia identitaria es la destrucción del sistema republicano, porque implica dar derechos diferentes a distintos grupos sociales según un estimado de su falta de privilegios o de sus privilegios. Menos derechos para los que han tenido históricamente privilegios, más privilegios para aquellos que no los han tenido. Pero todo esto parte de una abstracción política, porque no hay manera de medir esto con justicia. A fin de cuentas es una cosa arbitraria decidida por quienes están en el poder. Lo único que elimina la arbitrariedad de los que están en el poder es la igualdad de derechos. O sea, no asumir que unos tienen más derechos que otros porque en el siglo XVI pasó tal cosa o en el siglo XVIII pasó tal otra cosa. El plurinacionalismo, por ejemplo, en el caso boliviano, es justamente eso, es una democracia bastardizada, es una democracia que ha sido minada en su esencia y que niega el concepto de república. El concepto de república es que la igualdad de derechos a través de todas las clases genera la voluntad política de la sociedad. Pero si yo le doy más peso a A que a B y le doy superpeso a C y no a Y, entonces C me va a permitir siempre ganar las elecciones. Y estoy manipulando el sistema democrático. Ahora, Y entonces esa es la razón por la cual mi ley está en contra de estas cosas. ¿Por qué? Porque mi ley es un republicano, no en el sentido del Partido Republicano Norteamericano, en el sentido de la teoría política. Y es exactamente. como Trump es un republicano, como Meloni es una republicana, como Orban es un republicano, como Abascal es un republicano. Para concluir, estos valores fundamentales alrededor de la persona, como son la vida, el poder de decisión respecto a la política, el poder de decisión respecto a mi propia realización como persona, son el fundamento filosófico que permite que haya una economía
que también se centra en la persona humana y son el factor filosófico que crea una efectivamente. cultura en el arte, en la literatura, en una serie de aspectos que se ha desarrollado a lo largo de varios siglos y que ha puesto a la persona humana en relieve. De Esto no es acuerdo. universal, puede ser diferente en el mundo islámico o en la China de Xi Jinping, es diferente, dicho sea de paso, o en Indonesia, pero en América Latina, en Europa y en los Estados Unidos esto es así. De acuerdo. Ahora, esta, esta reflexión que usted está desarrollando sobre Trump, sobre Milei, la tradición conservadora, la tradición liberal, Occidente, antioccidente, digamos, tiene una enorme actualidad en América Latina porque hasta ahora, digamos, quienes han venido sosteniendo una ofensiva ideológica sin cuartel son estas corrientes progresistas, neocomunistas, digamos, que han llegado a prácticamente a controlar los sentidos comunes de las sociedades aquí en América Latina. Aquí en el Perú la gente cree que la naturaleza tiene alma, ¿no? Y la naturaleza ha sido convertida en una especie de Pachamama, ¿no? Que, Bueno, yo no generalizaría. bueno, pero La digamos, población urbana no, algunos sectores de la población rural sí, no de acuerdo, sabemos. de Son acuerdo. los mitos de los modernos sociólogos en las universidades. De ahí a saber si esa es la creencia de toda la Bueno, población. está bien, pero lo cierto, doctor Tudela, es que, por ejemplo, la burocratización del Estado peruano o de todos los estados en la región no se explicaría en estas narrativas donde se crea un procedimiento, una sobrerevolución para aplastar la inversión privada, la iniciativa de los ciudadanos, de la sociedad. Entonces, la importancia, le decía, de esta reflexión tiene que ver con que la respuesta que están dando los demócratas, las centroderechas en la región, no tiene todavía una identidad ideológica. Es como una especie de reacción inercial, una reflexión sobre eso. Bueno, en primer lugar, Hans Hermann Hoppe, que es un autor alemán liberal, cuando cayó el muro de Berlín, dijo, ahora ha caído el socialismo real, que era el marxismo-leninismo de la Unión Soviética y sus satélites. Lo que va a seguir es el derrumbe de la socialdemocracia, que es el socialismo occidental. Y eso es lo que está pasando. Hay un enorme debilitamiento, los medios tienen una transparencia, digamos, tremenda, y la gente ve la mentira a través de los medios, cuando, por ejemplo, un líder como Petro o un líder como Sánchez hacen uso de la palabra, se dan cuenta que no cumplen sus promesas, que tienen una agresividad pasional, etcétera, etcétera, o que son unos cínicos, ¿no? Y entonces, no es algo que ha faltado en América Latina, es algo que falta desarrollarse en América Latina. El pensamiento liberal en América Latina ha estado dominado por las business school, las escuelas de negocios. No ha estado dominado por las facultades de filosofía, Exacto. que era lo importante. Eso es muy importante que usted... Que es crucial. Y entonces el pensamiento filosófico, y tampoco ha estado dominado por el pensamiento histórico, que también es fundamental. Y entonces, una historiografía que sepa ver el cambio que se ha producido, no voy a decir en los últimos 100 años, en los últimos 50 años en el mundo, una filosofía que sepa reflexionar sobre la evolución ideológica que se produce tanto en el progresismo, que es de derecha en el mal sentido de la palabra, en lo económico, porque quiere un capitalismo que alimente a un Estado gigantesco, que este progresismo, esta socialdemocracia, este socialismo parasita
para sí mismo, en desmedro de la producción, en desmedro de los ciudadanos, en desmedro de la infraestructura, en desmedro de la salud, una cosa terrible. Y provee una salud, una infraestructura, etcétera, de mala calidad porque el grueso del dinero se lo llevan ellos a su casa y son riquísimos. Y entonces ese es un problema de fondo. El problema de fondo es que ha habido una narrativa basada en términos vagos, la justicia social, el plurinacionalismo, etcétera, que no ha sido contrarrestada por quienes venían de la formación de las escuelas de negocios. Esto es, el empresariado no tiene más argumento que las cifras. No tienen los argumentos de la vida y la experiencia Bueno, y del Chile, Chile, pensamiento, que es Chile, la filosofía y la historia. Chile es el mayor fracaso de esa apuesta, porque mire usted, Chile es el milagro económico de los últimos tiempos luego de los tigres del Asia más sorprendentes del mundo emergente, el ingreso per cápita más alto de América Latina, una sociedad con mayoría nítida de clases medias, reducción de pobreza debajo del 8-7% y sin embargo termina embarcándose en el camino de la constituyente, termina eligiendo a un gobierno como de Gabriel Boric y, digamos, se han salvado por una reacción de la sociedad. Ese es el ejemplo paradigmático de cómo la economía o las escuelas de negocios de economía no son suficientes para organizar sociedades republicanas sin filosofía. No, pues, porque se necesita un pensamiento profundo sobre, por ejemplo, la naturaleza de la igualdad y la importancia de la igualdad de derechos y no de los derechos segmentados en los cuales unos tienen más derechos que otros, como ocurre en la República Popular China, un régimen de partido único, ¿no? Y totalitario, o como ocurre en la Rusia de Putin con lo que oficialmente en el lenguaje soviético ruso, se llama la vertical del poder. La vertical del poder no es otra cosa que la transformación del centralismo democrático soviético a un régimen capitalista. Se cambia de nombre a ese centralismo democrático, entre comillas, del marxismo-leninismo y aparece la vertical del poder que estructura todos estos consorcios rusos con el Kremlin. Bueno, tiene que haber una respuesta filosófica. ¿Cómo la hay? O sea, la riqueza filosófica de Occidente en esta materia es inmensa, desde la escuela de Salamanca, con la segunda escolástica, el concepto del mercado, de la libertad, etcétera, está ahí para quien quiera leerlo. Hay grandes autores, algunos que han tenido una enorme influencia en el Perú en otra época. Javier Fauré, que fue ministro de Economía ministro de Educación de Francia, me equivoco, fue contratado por Manuel Pardo Lavalle, el presidente, para organizar la Facultad de Ciencias Políticas de San Marcos. Esta Facultad de Ciencias Políticas de San Marcos combinaba distintas disciplinas para forjar una clase política y una clase de altos funcionarios del Estado. Se enseñaba economía, se enseñaba derecho internacional, se enseñaba, en fin, lo que equivalía a las ciencias sociales de esa época, filosofía, etcétera. Y fue un gran proyecto del siglo XIX. Javier Fauré, que era liberal, tiene una obra importante y naturalmente tuvo una enorme influencia en el Perú hasta los años 20, hasta el final de los años, hasta el año 19, digamos, una influencia sustancial. Formó toda una generación de grandes políticos peruanos que fueron el eje de los sucesivos gobiernos entre 1895 y 1919. Ese es un ejemplo. No estoy diciendo que hay que volver a eso, es otra época, son otros criterios. Pero ahí está este gran intelectual francés con toda su obra de economía política.
De acuerdo, de En acuerdo. el Perú se leía a Le Roy Beaulieu, economista clásico francés, se leía a Edmund Burke, en fin. Y luego en el siglo XX todo esto fue siendo dejado de lado. Y entonces empezó a leer qué sé yo, Bueno, a Marx, a Elio Jaguarí, a Che Guevara. Y claro, fue una catástrofe. Ya bueno, para todo eso finales. Todo eso empezó con el jacobinismo de González Prada, pues que pretendió cancelar el pasado, ¿no? Pero, digamos, yo quería pedirle un comentario final, ¿no? Uno percibe que Occidente, América Latina, está reaccionando, ¿no? Ya no es el momento de escepticismo, de desaliento de 2, 3, 4 años atrás. Hay una reacción. Pero quería pedirle una reflexión sobre esta reacción, incluso en Estados Unidos. Si ahorita hay elecciones, Trump arrasa, Es así. simplemente arrasa. Nikki Pues, Haley, su competidora, ha perdido en su propio estado. sí, pues. Entonces, quería pedirle un comentario de esta reacción de Occidente, pero a la luz de lo que está pasando en el mundo, ¿no? O sea, por ejemplo, la India, que es una especie de democracia particular, gigantesca, enorme, ha comenzado a crecer, me parece, más que otras regiones, ¿no? China se está relegando, pero lo cierto es que Occidente está en problemas, ¿no? Occidente, eh, como toda sociedad democrática libre que enfrenta una guerra ideológica sin cuartel, ¿no? eh, la enfrentaría. Pero, ¿cómo evalúa usted la reacción occidental en medio de este mundo tan extraño, multipolar que estamos contemplando? La reacción occidental nace de la toma de conciencia de que quienes han gobernado Occidente desde principios del siglo XXI han repudiado la cultura de Occidente, han creado un régimen económico de asimetrías y favoritismos y de gigantesco gasto público que ha golpeado frontalmente a la economía y a la vida de los ciudadanos, quitándoles oportunidades. Y entonces eso ocurre en los Estados Unidos, eso ocurre en Europa, eso ocurre en América Latina en distintos grados. Luego ocurren sucesos importantes, como es el de la guerra de Ucrania, el corte del gas ruso hacia Europa, del trigo ucraniano y ruso hacia Europa, el cierre del Mar Rojo por los ataques de los Houthis, o sea, las 5 principales navieras del mundo, ahora tienen 10 días más de viaje para llevar el petróleo del Golfo Pérsico a Europa porque tienen que dar la vuelta al África por la ruta del Cabo y del Atlántico, porque ya no pueden cruzar por el Mar Rojo y entrar directamente al Mediterráneo. Y entonces todo esto eh, ha mostrado en estos últimos 5 años, el COVID, factor importantísimo también, digamos que hay una serie de hechos, algunos globales y otros regionales, violentos, negativos, epidemias, guerras, que han mostrado las vulnerabilidades que se han generado en el sistema político de Occidente por el rechazo a su tradición de defensa de la persona humana, del individuo, que han mostrado los errores de unas políticas económicas que descuidan la protección del valor de la moneda, que hace la riqueza de quienes trabajan, ¿no? Y que descuida los valores filosóficos que sostienen todo eso y que se basan sobre todo en la defensa de la vida. O sea, el derecho natural absoluto, independientemente de la Declaración de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, es el derecho a la vida. Eso es universal. Eso es universal. No se puede quitarle la vida a nadie. Y entonces a partir del derecho a la vida se desarrolla la sociedad, se desarrolla la familia. ¿Por qué los padres cuidan de los hijos? Mm.
Sí, pues. ¿Por qué nace el orden social? Nace el orden social para proteger la vida, para hacer la vida mejor. Pero cuando un Estado empieza a ser parasitado por una clase política que antagoniza la vida, antagoniza la cultura, antagoniza el pensamiento económico, degrada la moneda, etcétera, 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 entonces se genera una reacción. Lo De que acuerdo. pasa es que esta reacción ha tomado tiempo en producirse porque los primeros años del siglo XXI parecían años de armonía. Luego las cosas con la crisis del 2008 empezaron a ir mucho más lentas. Luego vino la pandemia del COVID, luego vino la guerra de Ucrania, luego el hiperdéficit. Y entonces, claro, la gente en Estados Unidos, por ejemplo, ha tomado conciencia de este Estado gigantesco que los oprime, sobre el cual Eisenhower, al dejar el poder en enero de 1961, advirtió y le dijo a los ciudadanos americanos por televisión que tenían que cuidarse del complejo industrial militar. No hay que olvidarse que solo en la guerra de Irak los Estados Unidos gastaron en armamento, etcétera, 1 trillón de dólares. 1 trillón es 1 millón de millones y 1 billón son 1.000 millones. O sea, 1 millón de 1.000 millones. O sea, es una cifra que se necesitaría una pizarra muy grande para poner todos los ceros en una sola guerra. Sí, ¿Quién paga pues. eso? El ciudadano. De acuerdo, doctor Tudela, de acuerdo. Infinitamente agradecido. Bueno, hemos dado una mirada ideológica a Occidente, al mundo, a partir de este apretón de manos entre Trump y Milley, ¿no? Merecía hacerse algo de ese tipo, Es un porque, apretón de manos importante. Muestra que se está formando, por decirlo de alguna manera, una tricontinental. Norteamericana, latinoamericana, europea, que hoy es incipiente, pero a medida que se desarrollen los conceptos va a ser cada vez más fuerte. bueno, y Occidente sigue teniendo todavía la primacía en la innovación tecnológica, sigue teniendo la primacía del, del capital. ¿Y por Así qué es, no? los flujos de capital, de la Así, riqueza intrínseca, de la invención, eso es indiscutible. claro, por qué no pensar en un renacimiento de Occidente y que vuelva a ser el faro que irradiaba cultura, que irradiaba un camino, no solamente para Occidente, sino para la humanidad? Porque de alguna manera las otras culturas copiaban lo mejor de Occidente, así como Occidente alguna vez copió lo mejor del mundo árabe, del mundo Correcto. griego, en fin, ¿no? Las culturas van adaptándose a las realidades históricas, no son estáticas, son flexibles, las culturas son flexibles. Y yo creo que ha surgido un reto que se hizo evidente cuando la gente vio, por ejemplo, que estos estados que decían proteger a todo el mundo, etcétera, 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 fueron impotentes ante el COVID-19. De acuerdo, doctor Tudela, de acuerdo. O en el caso de la guerra de Ucrania, las penurias que pasa Europa. Entonces, De acuerdo. todo es, o la deslocalización de la industria americana y las penurias de la clase trabajadora americana. Entonces, todo eso lleva a reflexionar sobre qué es lo que produce el cambio, y lo que produce el cambio son las sociedades cuando se dan cuenta que algo ya no funciona. De acuerdo, doctor Tudela, le agradezco infinitamente por estas reflexiones y bueno, seguiremos conversando como siempre lo solemos hacer, siempre y cuando usted esté dispuesto a hacerlo con más frecuencia. Yo he Es- encantado, Víctor Andrés. no, el honor es nuestro. Muy agradecido, doctor Tudela, ¿no? Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. Regresamos en la siguiente edición.